a lo que es la guerra contra Chile, se llama ¿qué cosa? Se llama la reconstrucción nacional. Esta etapa también se denomina, por si acaso, segundo militarismo. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque los gobernantes que estuvieron en esa época son militares. Y se llama reconstrucción nacional porque salíamos de una guerra nefasta, donde la prioridad era reconstruir el país tras la guerra contra Chile. La única diferencia que va a haber es, si tú me hablas de reconstrucción nacional, me vas a incluir el gobierno de un señor llamado Nicolás de Piérola. Pero si tú me dices segundo militarismo, no me incluyes a Nicolás de Piérola. ¿Por qué? Porque simplemente no fue militar. ¿Ok? Entonces, es la misma etapa con dos distintos nombres. La diferencia está, reconstrucción nacional incluye a Nicolás de Piérola, segundo militarismo no incluye a Nicolás de Piérola. Por eso dice acá, el periodo llamado reconstrucción nacional engloba al segundo militarismo. ¿Ok? Engloba al segundo militarismo. Eso es, engloba al segundo militarismo. Ya incluye al segundo militarismo, por si acaso. Listo, ¿qué más? ¿Qué más vamos a tener? Bien, sigamos. Entonces, Miguel Iglesias es con quien comienza todo. Miguel Iglesias, él inicia la reconstrucción nacional, segundo militarismo. Recuerda que Miguel Iglesias es quien va a traicionar a Andrés Avelino Cáceres. ¿Ok? Recuerda que los pueblos del norte son los que le dieron cabida a Iglesias para que firme, ¿no?, el llamado Tratado de Ancón, que finalizaba con la guerra. Él, previamente al Tratado de Ancón, recuerda que había quedado en ayudar a Cáceres en la batalla de Huamachuco y además que triunfó frente a los chilenos en una batalla llamada San Pablo. Pero luego pronunciará el grito de Montán, que significa el pedido de Iglesias para firmar la paz con Chile, teniendo en cuenta la cesión territorial. O sea, estaba de acuerdo en que se ceda territorio. Él sí estaba de acuerdo. Y así, tras esa firma del Tratado de Ancón, se iniciará el gobierno de Miguel Iglesias, del 83 al 85. Se reinstalan los tribunales de justicia que habían quedado cerrados durante la guerra. ¿Ok? Se reabre la Universidad de San Marcos, que lamentablemente había sido saqueada y robada por los chilenos. No se abre nuevamente, entra en funcionamiento nuevamente. Estoy señalando lo más relevante. También se inició la reconstrucción de la Biblioteca Nacional. ¿Ok? La Biblioteca Nacional. Pero esa Biblioteca Nacional quedó a cargo su reconstrucción a cargo del señor Ricardo Palma. Ricardo Palma, quien gracias a la labor que cumplió se denominó el bibliotecario mendigo. Mandó cartas a las distintas embajadas y consulados que había en el Perú para poder pedir que donen libros y de esa manera reconstruir
pues la biblioteca. También en 1885 fallece ¿quién? Fallece pues Daniel Alcides Carrión, quien se convertirá en el mártir de la medicina peruana al inocularse, ok, de verruga, ok, de verruga. Y él agarra con eso, logra saber cuáles son los síntomas, de qué trata, en qué consiste la llamada verruga o también fiebre de la orolla. Ok, ya fiebre de la orolla. Eso es el mártir de la medicina peruana, hombre Daniel Alcides Carrión, hombre nacido en Cerro de Pasco. Continuando, vamos a tener ahora, ya, uno de los puntos más importantes del gobierno de Miguel Iglesias, que es la rebelión de Pedro Pablo Atusparia. Esto ha venido en examen de admisión de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Esto se conoce como la rebelión de Pedro Pablo Atusparia o la rebelión de Ancash. Simplemente se entiende de la siguiente manera: es una rebelión hecha por los campesinos de aquella zona contra las autoridades por el abuso de la cual eran pues víctimas. En este caso había dos puntos. Uno, pagar una contribución indígena, y dos, hacerlos trabajar gratuitamente a favor del Estado. Esas dos cosas se hacían en Ancash. Por eso es que los campesinos se rebelaron en contra de sus autoridades. ¿Ok? ¿Ya? En la primera fase la dirige Pedro Pablo Atusparia, pero en la segunda va a ser dirigida por este de acá, Pedro Cochachín de los Ríos, más conocido como Ushku Pedro. O sea, la rebelión pasó por dos etapas. La rebelión pasó por dos etapas. Es lo que debemos tener en cuenta. ¿Está bien? La rebelión pasó por dos etapas, por si acaso. Bien. A ver, ¿qué más vamos a tener? Vamos a tener, ¿ya? ¿Dónde está? Allá. Los que trataron de evitar la rebelión son la gente quechohablante, por si acaso. La gente quechohablante, que también habían en Ancash. ¿Ya? En Ancash, por si acaso. Listo. ¿Qué más vamos a tener? A ver. Vamos a tener acá, ¿dónde está? Ahí está, Pedro Cochachín. Ahora, avanzamos por acá, avanzamos. Otro de los puntos importantes es la llamada guerra civil Cáceres e Iglesias. Tú sabes que Cáceres se la tenía jurada a Iglesias por el hecho de que lo había traicionado cuando no llegó Iglesias a lo que es la batalla de Huamachuco. Por eso es que Cáceres va a enfrentarse a Iglesias y lo va a derrotar en la denominada Guaripampeada. Guaripampeada. Esto se conoce como la lucha entre Cáceres e Iglesias. La gente de Cáceres era conocida como, ¿ya? Era conocida como, en este caso, Cáceres, ya eran conocidos como los de Quepí Rojo versus Iglesias, ¿ya? Que eran los de Quepí Azul. Un quepí es una especie de gorrita, ¿ok? ¿Ya? Una especie de gorrita. Y es por eso que se habla de quepí rojo, quepí azul. ¿Está bien? Es una especie de gorrita. Ahora,
en esa lucha, en esa guerra civil, el elemento que se utilizó para vencer a Iglesias se llamó la guaripampeada. La guaripampeada. ¿Está bien? La guaripampeada. Se llama así porque el pueblo donde se desarrolla esto, el pueblo se llama Guaripampa. ¿Está bien? Guaripampa. Por eso la guaripampeada. ¿Ya? La guaripampeada. Mira, acá está justo lo que he colocado. Ahora, otra cosa más. Cuando Iglesias es obligado a renunciar, porque Iglesias es obligado a renunciar por Cáceres gracias a lo que es la guaripampeada, ¿no? Te explico más o menos la guaripampeada. Las tropas de Cáceres se hacen que están perdiendo, se hacen que están siendo derrotados y se dejan perseguir por las de Iglesias, ¿está bien? Y se van por la Sierra Central, cerca del pueblo llamado Guaripampa. ¿Y qué es lo que pasó? Luego las tropas de Iglesias, de correr durante varios días, ¿no? Resistir, correr, o sea, hacerse los que están perdiendo. Las tropas de Iglesias se sentían ganadoras y querían atacarlos. La gente de Cáceres agarra y da la vuelta por la sierra. Y regresa por el mismo camino donde habían iniciado todo. Donde había un río Mantaro, y había un puente. ¿Y qué hicieron la gente de Cáceres? La gente de Cáceres cortó el puente colgante. Por lo tanto, la gente de Iglesias ¿pudo regresar? No pudo regresar. La gente de Cáceres, con el puente cortado, tranquilamente vino por toda la parte central hasta Lima. Cuando Iglesias se entera que los caceristas están llegando a Lima, ¿qué dijo Iglesias? Me retiro, chao, renuncio. Porque sabía claramente que iba a perder el poder a la fuerza. Y es así donde deja el poder, se convoca elecciones y de esa manera, en esas elecciones que las convoca el señor Antonio Arenas, presidente provisional, ¿ya? ¿Hace qué cosa? Hace que el señor Iglesias tenga el final de su mandato. El final de su mandato. Eso ocurrió. El final de su mandato. ¿Ya está? Y entonces así comienza el gobierno de ¿quién? El gobierno de Andrés Avelino Cáceres, del 86 al 90. Por si acaso, ese es su primer gobierno, ¿eh? Ese es su primer gobierno, por si acaso. ¿Ya? Ese es su primer gobierno, por si acaso. ¿Ya? Ese es su primer gobierno. Listo. ¿Qué más? En las elecciones del 86, el Partido Constitucional de Cáceres logró la victoria. Logró la victoria. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la gente quería a Cáceres. ¿Por qué? Por su acción valerosa en la guerra contra Chile. Por eso era conocido. ¿Entiendes? Y por eso lo querían a Cáceres. Y Cáceres había hecho la formación de un partido. Ese partido es el Partido Constitucional. Ese partido es el Partido Constitucional. ¿Ok? El Partido Constitucional. ¿Está bien? El Partido Constitucional. Así es, por si acaso. ¿Ya? Así como Cáceres hizo su partido constitucional, Pierola también hizo el suyo, que es el Partido Demócrata. Para que quede claro, eso lo voy a colocar acá, porque esas pueden ser preguntas. Si me hablan de partido constitucional, ese partido es de Cáceres. Y si me hablan de partido demócrata, ese partido es de Pierola. Hubo más partidos, pero esos son los principales. Esos son los principales. Esos son los que se deben tomar en cuenta. Ahora,
la obra más famosa que tenemos en ese momento, ya la más famosa que tenemos en ese momento es, por si acaso, la obra de el contrato Grace. El contrato Grace, por si acaso. Ese es el contrato Grace. ¿Ya? O sea, la obra más importante del señor Cáceres, primer gobierno. Estábamos tan mal económicamente que Cáceres dice, la única manera de poder salir de esta crisis es a través de este contrato. No hay otra forma. El contrato es lo único que nos va a ayudar a salir de la crisis. Ahora, nadie te presta si es que no le das algo a cambio. Nadie te presta si es que no le das algo a cambio. Y entonces, la familia Grace, que tenía la Casa Grace, que era su empresa financiera y además encargada de invertir en muchas cosas, ellos de Inglaterra, ¿no?, nos dijeron que nos iban a ayudar. Todos los empréstitos que habíamos tenido se van a cancelar. ¿Quiénes se van a encargar? Los Grace. Pero quieren algo a cambio. ¿Ok? Y en este caso, en este caso, se va a firmar, ¿no?, el contrato Grace. Mira, ve, ¿ya? Los empréstitos que nosotros teníamos por la compra de ferrocarriles se cancelaría con el contrato Grace. Eso sería. No sería lo único, pero lo principal, por si acaso. ¿Ya? Lo principal. O sea, los ferrocarriles que compró Balta nos salieron carísimos. No salieron carísimos. Entonces, los Grace y el ministro de Hacienda, Antero Aspíllaga, firmaron el llamado contrato Grace. Luego de firmar, ese contrato fue aprobado por el Congreso, por el cual se tenía que dar lo siguiente. Ellos pagarían nuestra deuda externa. Ellos le pagarían al Perú 50.000 libras esterlinas a la firma del contrato. Ellos nos darían 10.000 más durante 19 meses. Y ellos se comprometían a 160 kilómetros de líneas férreas. Y además realizarle su respectivo mantenimiento. Eso ¿está bien? Eso se comprometían, por si acaso. Hasta ahí no hay problema. O sea, es lo que queríamos para estabilizarnos económicamente. ¿Ya? Para estabilizarnos económicamente. En este caso, el Perú, a cambio, ¿qué le daría? Todos nuestros ferrocarriles construidos durante el tiempo de Balta, se lo entregamos por 66 años para que ellos lo administren. 66 años. Y ellos conformarían una empresa llamada la Peruvian Corporation para que de esa manera puedan administrar todos esos ferrocarriles. ¿Ok? ¿Ya? Por si acaso. ¿Ya? Entonces, vas a tener 66 años, ¿no?, con tus ferrocarriles sin que los puedas utilizar. ¿Está bien? Sin que los puedas utilizar. Los que se encargan son los de la Peruvian Corporation. Dime. ¿La Peruvian Corporation? La Peruvian Corporation es la empresa que se crea para administrar los ferrocarriles peruanos. ¿Me entiendes? Ellos. A ver, ¿y quién crea la Peruvian Corporation? Los Grace. Los Grace crean la Peruvian Corporation para poder administrar los ferrocarriles. Así es. Luego, agarran y también nos van a dar, ¿qué cosa? 3 millones de toneladas de guano. Bueno, nosotros tenemos que darle. 3 millones de toneladas de guano. Aunque ya no había mucho guano, ¿no? Lo importante ayer era el salite que nos había quitado Chile. Además, le dábamos libre navegación por el lago Titicaca. ¿Para qué nos piden libre navegación por el lago Titicaca?
para poder extraer lana y pelaje de camélidos andinos en el altiplano. Lana y pelaje de camélidos andinos en el altiplano, para poder trasladarse por todo el altiplano más rápido por el lago Titicaca. Y además el Perú le pagaría 33 anualidades de 80.000 libras esterlinas a los acreedores ingleses. Así iba a ser el pago. Así iba a ser el pago. Eso es, por si acaso. ¿Está bien? Así quedó el contrato Grace. Para muchos historiadores, el contrato Grace es el tratado más lesivo y perjudicial de la historia peruana. Más lesivo y perjudicial de la historia peruana. Porque nos pidieron varias cosas. Y eso, que acá en el libro está algunas, porque nos pidieron más. Tierras en la selva para buscar caucho. Tierras en Piura para buscar petróleo. Eso también nos pidieron, por si acaso, y no está ahí. Entonces, eso hay que tener en cuenta. ¿Qué más? Van a ser el problema de la brea y Pariñas. ¿Qué cosa es la brea y Pariñas? La brea y Pariñas es un lugar, yacimiento petrolero que se encuentra en Piura y que va a traernos beneficios y también perjuicios. ¿Ya? Entonces, acá nace el problema de la brea y Pariñas. La recaudación de impuestos sobre bienes y propiedades determinaron que el gobierno ordene medir toda propiedad que necesita que pague impuestos allá en Piura. Y entonces, ¿qué pasó? Se midió la propiedad, la persona dueña pagaba impuestos, pero no pagaba por todo lo que explotaba. Solamente había declarado una parte nada más. ¿Ok? Y entonces, cuando ocurre eso, este peruano que explotaba esa zona no quiso pagar los verdaderos impuestos que debía. Es como si te dijera, tú me dices a mí que tienes 2 tiendas, pero cuando te investigo allá, al final son 4 tiendas. O sea, me pagas impuestos por 2, pero en verdad tienes 4. Por lo tanto, tú me debes. Entonces, tú lo que haces, ¿qué cosa es? No me quieres pagar. Yo te exijo que me pagues impuestos, pero tú no me quieres pagar. Entonces, tú, para liberarte de esos impuestos, ¿qué haces? Le vendes tus tiendas a otro. Se supone que ese otro tiene que pagarte lo que te debe a ti. ¿Sí o no? Se supone, pero el otro se niega a pagar. Y se genera todo un juicio, un problema ahí. Todo porque desde un primer momento no pagaron pues impuestos. Así es. Por eso dice acá, mira. Años más tarde, en 1911, durante el gobierno de Leguía, se desata un escándalo al descubrirse que la brea y Pariñas no mide 10, sino 41 pertenencias. Y solo paga por 10. ¿Entiendes el problema? O sea, una situación pues en la cual se creen vivos. ¿Ok? Se creen vivos. Ahora, ¿qué más? ¿Qué más vamos a tener? Vamos a tener algunas obras. Se funda el Banco Italiano. El Banco Italiano que hoy es Banco de Crédito del Perú, más conocido como BCP. El Banco Italiano es BCP. Y se adquiere la cañonera Lima, primer barco que tuvo el Perú después de la guerra contra Chile. Ya, así es. Eso es lo que vas a tener en el primer gobierno de Cáceres. ¿Qué más? ¿Qué más? Vamos a tener por fin alumbrado eléctrico en Lima. Algo increíble. Nadie en Sudamérica tenía alumbrado, Perú sí. Alumbrado eléctrico. Ok, alumbrado eléctrico, por fin. ¿Y eso qué? Casi recién se había creado, ¿qué cosa? Las bombillas eléctricas, conocidas comúnmente como los focos. Recién se habían creado. ¿Quién es el creador de los focos? Tomás
Alva Edison. Correcto. Tomás Alva Edison. En 1888 se ampliaron los servicios telegráficos al interior del país. Ya, al interior del país, sobre todo en la costa. La telegrafía. Ya. Se repatrian los restos de Miguel Grau, José Melitón, Diego Ferré, Elías Aguirre y de todos aquellos que destacaron en la guerra contra Chile. Ahí está. Ya está. Listo. O sea, ellos son traídos, se repatria y son enterrados en el cementerio Presbítero Maestro. Pero son enterrados así nomás. Ya después se le construirá un lugar especial con una cúpula inmensa. Si has ido al cementerio Presbítero Maestro o has pasado en el tren, has podido ver mediante las lunas que hay una cúpula que sobresale a todo el cementerio. El cementerio es este nivel y la cúpula sobresale. Inmensa esa cúpula. Esa cúpula es la cripta de los héroes de la guerra contra Chile, que se construirá 20 años después de este momento, para poder enterrar a todos los héroes de la guerra contra Chile. Ahí están enterrados todos los héroes de la guerra contra Chile. Es la única cúpula que sobresale del cementerio Presbítero Maestro. Presbítero Maestro. Durante el gobierno también aparece, ¿qué cosa? Aparece la figura del señor Manuel González Prada. ¿Ya? Manuel González Prada. ¿Ya? Manuel González Prada. Así es. Manuel González Prada. ¿Ya? Por si acaso. ¿No? Manuel González Prada, que fundará su propio partido político llamado Unión Nacional. Ya está. Ese será el partido político de Manuel González Prada, famoso hombre porque escribió su obra Horas de Lucha, Páginas Libres, con una famosa frase: los viejos a la tumba, los jóvenes a la obra. Eso es Manuel González Prada. O sea, tenemos el gobierno de Iglesias, tenemos el gobierno de Cáceres, primer gobierno. Vamos a relacionar esto. A ver. Banco de Crédito, Brea y Pariñas, Cáceres, consecuencias, guerras, Iglesias. A ver, acá. Banco de Crédito. Dedito, ¿no? Brea y Pariñas. ¿Cuál será Brea y Pariñas? ¿Cuál será Brea y Pariñas? Ahí lo dejamos. Avanzamos. Cáceres, ¿qué será? Contrato Grayson. Brea y Pariñas, el general Helguero. Consecuencias, a ver, de la guerra. Aniquilamiento moral. E Iglesias, Kepi Azul. Ya está. Eso es. Obras de cada gobierno. Obras de cada gobierno. A ver, Iglesias tiene ya el Tratado de Ancón. Iglesias tiene la reconstrucción de la Biblioteca Nacional. Iglesias tiene guerra civil contra Cáceres. Iglesias tiene, ya, tiene Tratado de Ancón, Constitución de la Biblioteca Nacional, la guerra civil contra Cáceres. ¿Qué más podríamos colocar? Una más. La rebelión de Atusparia en Ancash. Ya está. Ahí están los 4 motivos. Ahí está. Esos son los 4. Por si acaso.
¿Ya? No te vayas a olvidar. 1, 2, 3, 4. Ya está. Ahora, para el señor Cáceres, vamos a tener fundación del Partido Constitucional. Ese es uno. Vamos a tener la firma del contrato Grace. El contrato Grace. Vamos a tener, ya, surge el llamado Banco Italiano, hoy BCP. ¿Sí? Claro, hoy BCP, Banco de Crédito del Perú. Hoy BCP. No, mira, ¿hace cuánto surgió este banco? Ya, y la última obra de Andrés Avelino Cáceres va a ser, ya, vamos a tener también algo que no te he mencionado, el problema del billete fiscal. La gente no confía en los billetes, prefiere monedas. ¿Sabes por qué? Porque la moneda es de oro o es de plata. En cambio, el billete es de papel. La moneda tiene valor real y valor nominal. El papel solamente valor nominal. A eso se refiere. Por eso querían esa moneda. ¿Qué consecuencias produjo la rebelión de Pedro Pablo Atusparia? Consecuencias. La rebelión de Ancash generó un descontento, ya, un descontento masivo hacia las autoridades de esa región. Hacia las autoridades de esa región. Ok, de esa región. Ya está. De esa región. Que tuvo que tranquilizar la zona, ya, que tuvo que tranquilizar la zona con la represión. No se utilizó la conversación, se utilizó la represión. Ya está. Señala los acuerdos o compromisos del contrato Grace por parte del gobierno peruano y la familia Grace. Creo que está arriba ahí por punto incluso, ¿no? Está ahí por punto, solamente es cuestión que lo transcribas. Ya, ¿qué es la guaripampeada? La guaripampeada, ya, la guaripampeada es la estrategia que utilizó Iglesias para derrotar ¿a quién? No, discúlpame. La estrategia que utilizó Cáceres para derrotar ¿a quién? A Iglesias. Esa es la guaripampeada. ¿Ya? La guaripampeada. Eso es. Ya está. La compañía Grace, gobierno peruano, ya te dije, está más arriba, está ahí, tiene algunos puntitos. Y la guaripampeada
vamos a colocar acá, fue la estrategia utilizada por los caceristas, ya, caceristas, para poder vencer a Iglesias durante la guerra civil. Ya está. Ese es. Ya está. Y listo. Ahí ya viene qué cosa. Ahí ya viene la denominada tarea domiciliaria, donde se han encontrado algunos. Ya, donde se ha escogido algunos para que lo puedas resolver. Esto de acá de los acuerdos está aquí, como verás. Ya está aquí, los acuerdos. Que incluso ahí están los acuerdos. Ya, por si acaso. Es eso básicamente. Bien.